Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Piano Luego Existo. Hoy vamos a hablar de recursos para músicos, tanto si eres pianista clásico como si eres pianista de moderno, como si eres autodidacta o vas a clases. Vamos a ver herramientas para mejorar tu educación auditiva, editores de partitura para grabarse, etc. Así que si te interesa, coge papel y lápiz y quédate con nosotros. Seguro que a más de uno os ha pasado que algún profesor o alguien os ha recomendado que trabajarais más el oído en casa, que practicarais ese tipo de ejercicios para mejorar vuestra técnica instrumental, pero pensáis, ¿y yo esto cómo lo hago en casa yo solo, no? Pues hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar para esto y es de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Así que empezamos. A mí me gustaría empezar, Pablo, por ejemplo... imagínate que empieza una clase, ¿no? Ajá. ¿En qué momento del estudio, en qué momento de las clases podemos empezar a utilizar todo este tipo de herramientas? Bueno, pues tal como está hoy la cosa, se puede utilizar desde el principio, desde incluso antes del principio. Por ejemplo, ahora actualmente pues, se dividen las clases por unidades didácticas. Bueno, ya no, pero bueno, se divide en diferentes etapas y la primera etapa, que es la de conocimiento del autor, de la obra y demás, se puede hacer ya de diversas maneras. Tú antiguamente te decían, ve a la biblioteca, busca un libro y te buscabas la vida porque no había ni internet, lo cual habla de que ya somos un poco mayores, pero también de que la cosa ha mejorado, porque ahora, por ejemplo, yo a mis alumnos las actividades de introducción se la mando a través de Kahoots, que son como un trivial. Hay otras aplicaciones, pero por ejemplo el Kahoot va muy bien. Bueno, pues ahora pondremos ahí algún ejemplillo que, por ejemplo, la forma sonata. Las primeras preguntas, ¿qué forma tiene la forma sonata? ¿Qué estructura tiene? Pues son eso, lo puedes hacer diciéndoselo al alumno o haciendo un trivial que siempre es un poquito más lúdico. Y bueno, lo mismo que trabajar la forma sonata, hay otros muchos. Son en abierto, o sea que cualquier persona que quiera estudiar cualquier cosa, porque en realidad no solo es para música, puede acceder a Kahoot, que es una aplicación que está bastante bien, y repasar conceptos teóricos sobre todo. Vale, entonces una vez que ya como me he puesto en contexto de a quién voy a tocar y en qué momento histórico vivió este compositor y demás, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, tirando hacia los pianistas de clásico, lo primero es hacernos con la partitura. Evidentemente una buena edición actual es algún material inmejorable, pero muchas veces o no se puede o simplemente queremos leer alguna partitura. Entonces imagina que bueno, quieres saber si quieres tocar esa obra o por lo que sea quieres mirarla. Un sitio que es fundamental para el músico, sobre todo de pianistas clásicos, es la Biblioteca Internacional de Petrucci, la IMSLP, que pondremos también una imagencilla ahí de entrando, que tiene de todo. Son partituras de ediciones antiguas, es decir, que ya son libres de derechos de autor porque ya han pasado, pues depende del país, pero 50 años, 75, dependiendo de dónde estés. Y entonces puedes acceder a esas ediciones, que es verdad que son antiguas, pero claro, mejor eso que nada. Por eso son gratuitas, ¿no? Sí, porque son libres de derecho. Claro. Entonces, hay autores actuales que pues no están, evidentemente, o bueno, no tan actuales y ya no están porque todavía no han pasado los años que faltan para que sean libres de derecho. Pero bueno, aún así hay una barbaridad de cosas. Sí, puedes encontrar, o si no tienes claro qué quieres estudiar, puedes estar horas investigando. Ay, me apetece esto. Ay, mira qué bonito esto. Sí, a ver, lo mejor es que pienses en una que quieras tocar y luego la busques porque si no echas ahí la semana. Entonces, hay más, pero para un pianista clásico esa web es fundamental. Vale, ok, entonces ya sé quién era el compositor, ya tengo la partitura y ahora me pongo a tocarla o todavía tengo algo anterior que puedo trabajar. Bueno, claro, hay que empezar a estudiar y ya ahí sigues los pasos que te marque tu profesor o profesora, la vas dividiendo, la vas estudiando por partes, pero una cosa que es fundamental y que actualmente es súper fácil comparado con lo que me tocaba a mí, por ejemplo, es que puedes acceder a grabaciones de grandes intérpretes, grabaciones históricas de muchísima calidad, a la palma de tu mano, con el móvil o en el ordenador. Estás hablando de YouTube. Claro,
Hay otros, pero bueno, YouTube es la plataforma más grande. Y además son clases magistrales casi, porque tienes la opción de vas al vídeo, por ejemplo, el último vídeo del canal que era de música, la suite francesa número 5, la Giga, que es una danza rápida. Vale, pues vais a la Giga, imagínate que la queréis estudiar, pero no queréis apuntar una digitación porque hay un pianista que la hace muy bien. En este caso, bueno, lo he hecho lo que he podido, o queréis ver la ornamentación que yo he hecho que no está escrito en la partitura, pero que yo he puesto. Pero va tan rápido que no la puedes ver. Entonces vas a YouTube, le das a configuración, a velocidad de reproducción y la podéis poner a 0,5 o 0,75. Y entonces se ve más despacio sin alterar la afinación. Y te permite ver cómo un pianista, yo qué sé, pues si estás viendo una interpretación histórica, cómo ataca ciertas notas, qué digitaciones usa, cómo usa el peso. Es muy, muy, muy interesante. Y es una herramienta que generalmente los estudiantes de profesional no la aprovechan del todo lo que se podría extraer, pero vamos, Una pasada es una poder pasada. contar con esa posibilidad. Claro, es como poder ver a un genio a cámara lenta las veces que quiera. Así que esa es una herramienta fundamental. Bueno, ¿y qué suele pasar después de esto? Pues que ya la obra va saliendo, nos la vamos aprendiendo poco a poco y vamos encontrando alguna dificultad y yo le suelo decir, vale, pues ahora vamos a coger metrónomo, lo estudiamos despacio y ahí empieza el sufrimiento, porque ya me dicen lo de que, oye, pues si a mí me sale mejor rápido que lento, pero no hay una tendencia generalizada a intentar tocar rápido y a estudiar rápido. Pero bueno, de hecho, Gustav Mahler decía que si crees que tu audiencia se está aburriendo, que toques más despacio, no más rápido. Claro, pero no siempre es fácil, es difícil, es fácil pensarlo, pero difícil hacerlo con los nervios y demás. Aparte de que, bueno, por lo general tocar rápido suele ser más impresionante, sobre todo en niveles medios bajos. Te quedas más impresionado con alguien que toca rápido que con alguien que hace musicalmente algo importante. Pero bueno, en cuanto al metrónomo, pues es que ahora ya casi no hay ni excusa porque hasta Google tiene un online que no tienes que hacer nada, no tienes que descargarte nada, no tienes que bajar ni pagar nada. Pero bueno, hay aplicaciones gratuitas, o sea, cualquier persona puede tener un metrónomo a mano teniendo un móvil o si no, pues un metrónomo es algo muy barato que he recomendado también en el canal. A ver si puedo poner un enlace abajo si queréis comprar ceros con uno, que es algo que te vale para toda la vida. Bueno, y con todo esto que nos has contado y con muchos años de estudio, seguro que llegamos a tener una base y un capital cultural mucho mayor. Uf, Que dirás que por qué he metido esta palabra, ¿no? sí, eso, ¿qué es eso? La he metido un poco con calzador porque ahora precisamente vamos a hablar de eso, porque ahora viene Mané y nos va a hablar de qué es el capital cultural. Uf, suena complicado, ¿no? Suena complicado y suena a algo que como más económico, pero no lo es para nada. Ya verás cómo no. Seguro que es interesante, vamos a escucharlo. Hola Mané, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te echamos de menos en el anterior, pero tengo todavía en la cabeza lo que nos ibas a contar hoy, que íbamos a hablar de música y capital cultural, ¿no? Efectivamente, hoy hablamos de música y capital cultural, que intuyo que por lo que acabas de decir te suena diferente, extraño, raro, no lo sé. Sí, me quedé como con la frase porque me sonaba raro, que me genera curiosidad, vamos. Bueno, imagino que esa curiosidad viene porque asociarás, como mucha gente, el término capital a dinero, a riqueza, Eso es. a explotación o incluso capitalismo. Y además incluso también lo puedes asociar a todo el dinero que pueden ganar algunos en la industria o el sector de la música. ¿No es así? Eso es. Entonces me suena muy raro que estemos uniendo capital y cultural en la misma frase. Bueno, pues vamos a aclararlo. Fíjate, es cierto que el término capital se vincula con el dinero, con la riqueza que pueden disponer los individuos, las personas, pero para ser más precisos, más concretos, este capital es el que denominamos capital económico. Ajá. Pero, Entonces, hay más capitales aparte de lo económico, me quieres decir, ¿no? exacto, es decir, hay muchos capitales, es decir, podemos poner el adjetivo a los diferentes capitales, pero nos vamos a centrar en solamente dos.
porque no todo es dinero. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en el capital económico, sino también en el denominado capital social, que hace referencia a las relaciones que tenemos los seres humanos, las personas. Por ejemplo, los amigos que tenemos, los compañeros, los contactos, los colegas, los conocidos, que conforman, en definitiva, nuestras redes, Ujú. nuestras conexiones. Pero además está también el denominado capital cultural. Este hace referencia a nuestros gustos, en este caso a los gustos en relación a manifestaciones artísticas y culturales, a la experiencia pasada que tenemos con respecto al consumo de actividades de estas características, al conocimiento de las mismas o incluso a las habilidades que tenemos las personas para, por ejemplo, tocar un instrumento. Ajá, vale. Y entonces nos vamos a centrar en ese último, ¿no? En el capital cultural, pero relacionado con la música. Sí, a ver, los tres capitales que he mencionado, el capital económico, el capital social y el capital cultural, o lo que es lo mismo, los tres tipos de recursos de los individuos, condicionan sin duda la práctica cultural, o lo que es lo mismo, el consumo de actividades culturales, entre ellas la música. Te voy a poner un ejemplo. Si queremos ir a ver una obra, en concreto una ópera en un teatro determinado, por ejemplo, la Fenice en Venecia, pues esto requiere disponer de ciertos recursos económicos porque las entradas no son baratas. Es decir, no todo el mundo se lo puede permitir, aunque sí que es cierto que en ocasiones podemos encontrar entradas más asequibles. Claro. Pero claro, no todo es cuestión de dinero, sino también está condicionado la elección de acudir a este espectáculo de ópera, el gusto, la formación o lo que es lo mismo, el capital cultural, pues también condiciona la elección de un tipo de manifestación cultural u otra, como es este caso, en el caso de la lírica. Es Ajá. decir, que a mayor capital cultural, normalmente hay mayor interés y mayor preferencia por lo que hemos denominado o lo que se denomina la cultura erudita frente a la cultura popular, aunque una persona puede ser, obviamente, estar dispuesto a consumir ambas, ¿de acuerdo? Ujú. Esto lo vamos a ver con una pequeña investigación. Vale, una investigación que habéis realizado vosotros en la universidad. Sí, sabes que bueno, somos un equipo desde la Universidad de Valencia que trabajamos en la gestión, la economía y el marketing en el contexto cultural y continuamente estamos desarrollando ciertas investigaciones. Pues hace un par de años, y con la ayuda de Pablo, llevamos a cabo un estudio con el objetivo de conocer si las preferencias de las personas por los diferentes géneros de música variaban entre aquellos que tienen formación musical y los que no Ah, tienen formación musical. vale. Como siempre hacemos en estos casos, diseñamos un cuestionario con esta pregunta y otras más utilizando unas escalas de medida determinadas y entrevistamos, por un lado, a estudiantes de una escuela de música que realizaban sus estudios en este sentido y a estudiantes de enseñanzas medias y enseñanzas universitarias que no estudiaban música. Vale, o sea que teníais como al grupo A y al grupo B. ¿Y entre ellos dos encontrasteis alguna diferencia en este sentido, en el capital cultural? Si encontramos, puedo decirte que tres principales diferencias. Fíjate, en primer lugar, Eva, vimos que las personas con algún tipo de formación musical presentaban preferencia por un mayor número de géneros de música frente a aquellos que no tienen tales estudios. Ujú. En segundo lugar, también constatamos que los que tenían estudios de música, o lo que es lo mismo, aquellos que tienen mayor capital cultural, estaban interesados por géneros de música tan específicos como el jazz, la electrónica o la música clásica, eh, frente a los que no disponían de esta formación musical, o lo que es lo mismo, frente a aquellos que tenían un menor valor, capital cultural, pues estos prefirieron estilos o géneros de música más sencillos, como el pop rock o el rap. Ajá, Y en qué tercer lugar, interesante. para finalizar, también descubrimos en este estudio que la repetición, es decir, la práctica o la escucha continuada de diversos temas, consecuencia de recibir una formación musical y supone o conlleva una cierta familiaridad y esta parece ser la responsable de tener una mayor diversidad en las preferencias de música.
Vale. Entonces ahora ya me queda claro lo del capital cultural y cómo puede influir ¿no? En nuestros propios gustos musicales y en nuestra práctica, ¿no? A lo mejor por la música incluso. Exacto, lo has entendido perfectamente. Me alegro. Llevo con este tema dándole vueltas unos cuantos meses. Bueno, por ir cerrando entonces, ¿ya sabrías el tema del próximo podcast? Sí, he estado dando vueltas porque tengo varios temas que me interesan mucho contaros y compartir con vosotros y con vosotras, pero esta vez vamos a volver a un tema de contenido social. Y en concreto vamos a analizar la relación entre diversidad afectivo-sexual y consumo de espectáculos en vivo. Madre mía, yo creo que cada vez te los buscas más complicados. Ahora mismo ya no sé de qué nos vas a hablar, pero bueno, me quedo con la duda, como siempre, y le voy dando vueltas para buscar unas preguntas que te pongan un poco en jaque. Tranquila, no te preocupes, trataré de explicarlo con la mayor claridad posible y obviamente estaré encantada que me hagas todas las preguntas que se necesiten para que todos lo entendamos. Pues nada, muchísimas gracias, Mane. Un saludo y te esperamos en el próximo. Gracias a ti. Otro saludo, Eva. Chao. Chao. Hoy me he venido al campo, porque la naturaleza siempre ha sido una fuente de inspiración para los artistas. Pero en esta ocasión quiero que la naturaleza sea un lugar de discriminación auditiva, un gran recurso didáctico para los primeros músicos. ¿Escuchar? ¿Es un rabi largo? ¿O es quizás un buitre? ¿O es un ave rapaz? ¿El viento? ¿El crujir de las hojas? ¡Ay! Cuidado, por allí viene un zorro. ¿O era un corzo? ¿O quizás era un jabalí? Volver siempre a la naturaleza, encontraros con vosotros mismos y disfrutar. Bueno, pues en esta segunda parte del podcast vamos a seguir hablando de herramientas que sirvan para ampliar tu formación, tanto si estudias música clásica moderna o cencerro. ¿Hay diferencias de cómo puede utilizar estas herramientas o qué herramientas utiliza un músico que estudia clásico o un músico que estudia moderno? Bueno, sí, hay herramientas que generalmente utilizan más las personas que hacen moderno que las de clásico. Por ejemplo, las bases para improvisar o de acompañamiento, bases de acompañamiento. Generalmente en música clásica se usa muy poco o ninguna, salvo que estés haciendo un concierto y tengas el backing track de la orquesta, que no suele pasar, pero en moderno es algo muy habitual. Entonces hay herramientas que te permiten desde crear tus propias bases para acompañamiento, que también se puede usar en clásico, pero es menos habitual, tiene que haber un profesor que las sepa usar. Pero como digo, en moderno es muy habitual. ¿Cuáles recomiendo yo o cuáles uso, por ejemplo? Yo en clase siempre uso Irreal, que es una aplicación, es de pago, pero es la más extendida en músicos de jazz sobre todo. Si vas a una jam session, casi seguro que la banda base la va a tener y podrás tocar, a poco que sean espabilados, podrás tocar lo que hay ahí. Y antiguamente, que es con la que yo empecé hace muchos años, que es más para PC, yo no sé si está en tablets y móvil, yo la tuve en PC, que era Band in a Box, como banda en la caja. Y están bien, son eso, sin ser una locura de calidad, te sirve para tocar encima y escuchar cómo funciona un estándar o un tema y sobre todo trabajar aspectos rítmicos y melódicos y no irte mientras improvisas, etc. Bueno, y aparte yo creo que también es más divertido que cuando estudias solo, pues Claro, muchas veces, sí. No sé, te quedas como un poco vacío, ¿no? Entonces eso te ayuda a hacerte la idea, ¿no? Es mucho mejor improvisar con una base. Siempre si podéis usar una base es mejor que usar un metrónomo. Siempre no, pero el 90% de las veces y musicalmente te ayudará más si tienes una base que un metrónomo. Así que bueno, esas dos herramientas van muy bien. Hay alguna más, incluso hay métodos que utilizan bases, los de la rock and pop de Trinity y demás, pero bueno, estas son las que yo uso en clase seguro. Bueno, y yo te había preguntado al principio del podcast, que creo que es
de las más habituales que te digan, trabaja el oído. Y cuando haces dictados y cosas esas, pero claro, alguien está tocando un dictado para ti. Si estás tú solo, ¿cómo trabajas el oído? Ya, de hecho suele ser un caballo de batalla importante tanto en elemental como en profesional, incluso en superior. Y hay gente que se le da muy bien, gente que sufre más, pero hay una herramienta que es la que yo usé siempre. La verdad que a mí siempre se me dieron bien los dictados, pero en el superior pues tuvimos un nivel era muy exigente. Y entonces sí que usé el programa que para mí es el programa por excelencia, que también está en aplicación, pero yo lo tengo en ordenador, que creo que es un poco más completo y lo prefiero, que es el ER Master, que es un programa que es completísimo tanto para gente que estudie clásico como jazz, porque tiene una sección entera de música moderna de jazz. Eso es brutal. Pero ¿y un ejemplo práctico de cómo funciona? Por Puedes ejemplo, hacer lo que quieras, dictados melódicos, rítmicos, rítmico-melódicos, dos voces, acordes, progresiones, lo que quieras. Eso puedes hacer lo que quieras con ese. Es una pasada. Luego hay otros que están bien, más de andar por casa, más fáciles de usar. El Ear Master es fácil, pero bueno, en el móvil también compré en su día el Goodyear Pro. El Pro es la versión de pago. Está el Goodyear Lite, que es la versión gratuita. Y está bien, porque son intervalos y ajá, vale. no es tan completo Es como más el Ear sencillo, Master. ¿no? Sí, o sea, no es tan completo. El otro es, claro, es más grande, pero también porque yo tenía la versión de ordenador. No sé si la aplicación lo tiene también capado o lo que sea, pero bueno. El ER Master para mí es la primera opción sin duda y luego pues otras aplicaciones que hay bastantes y que están bien. Un apunte antes de pasar a lo siguiente, que yo otra web que utilizo en clase, sobre todo la gente de improvisación y acompañamiento, que es una herramienta, es una web en este caso, que descubrí hace algunos años. Por ejemplo, si a mí me contratan para tocar en un grupo de música moderna, no me suelen dar la partitura, sino que me dan un disco o una pista y yo tengo que sacar la armonía. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, se hace con un poco de práctica y con unos pequeños truquitos y consejos y que, bueno, veríamos en otro vídeo. Pero hay una web que yo uso mucho para trabajar esto que se llama armoniaaplicada.com o .es, una de las dos. Vamos, solo está esa, pero lo recomiendo, que utiliza fragmentos de canciones pop rock generalmente súper conocidas. Y pones fragmentito y te da 4 opciones de qué progresión estás escuchando. Entonces la idea es poner el oído en el bajo y ver si eres capaz de reconocerlas y creo que ese es un paso fundamental para poder o sacar de oído progresiones armónicas. Es como una especie de trivia, Un poco, porque sí. te da las respuestas, las opciones. Sí. No estás tan perdido si estás empezando, ¿no? Claro, tienes Y además apartado estás lúdico. Sí. escuchando a lo mejor canciones que ya conoces. Total, sí. Y son canciones modernas, muy interesante. Por eso lo uso y a los alumnos les suele gustar. Y esa funciona. Yo esa con el ER Master y esto voy apañado con los alumnos. Bueno, y como estamos hablando de música moderna, supongo que también muchos músicos necesitarán o tener lápiz y papel a mano o algún editor de partituras también. En este caso sería a lo mejor necesario. Sí, sí, hay muchas opciones. No me digáis el MuseScore, que sí que el MuseScore está, que es como la versión más de andar por casa, más fácil. Pero bueno, si queréis algo profesional, yo por ejemplo utilizo el Sibelius desde hace unos años. Antiguamente usaba el Finale y hace tiempo usaba el Encore, que es menos profesional. Con Sibelius y Finale tienes bastante margen para... Ahí puedes hacer de todo. Y hay otros, yo que sé, para iPad utilizo el Symfony Pro, que es de pago también. En este caso poca cosa gratis tenemos, de calidad por lo menos. Hay algunos que están bien, ¿eh? No digo que no. El MuseScore es gratuito, pero vamos, para trabajillos en clase me parece bien. Para algo un poco más profesional creo que se queda un poco corto. Pero bueno, fundamentalmente Sibelius y Finale y luego ya pues pequeños editores para iPad y tablets y demás. Los hay, pero bueno, yo recomiendo el Symfony Pro, que a mí me va bien. Y ya sé que hay alguno más, pero ese va muy bien. Vale, y se me ocurre una pregunta más. ¿Para grabarte? ¿Para grabaciones? Ya, pues en realidad es una parte súper importante. Hay que escucharse siempre que estudias algo. Evidentemente lo que puedes hacer lo primero es tirar de móvil y bien, pero si quieres grabar algo de un poco de calidad, hay varias opciones. Por ejemplo, yo utilizo Logic,
Antiguamente usaba Cubase o Cubase. Está el Ableton, está el Pro Tools. Hay 5 o 6 que son los que dominan el mercado y los que van mejor. Eh, Luego hay un poco más de andar por casa, como el GarageBand y a lo mejor el Audacity. Pero bueno, algo de que son un poco más de andar por casa. Los otros son más profesionales. Pero cualquiera de ellos puede hacerte el trabajo. Depende de la calidad que estés buscando y la habilidad que tengas grabando. Pero bueno, yo recomiendo que busquéis uno y empecéis cuanto antes a traquetear un poco, porque creo que un músico actual tiene que ser capaz de grabarse y controlar los MIDI, saber hacer un poco sampler, hacer un poquito de todo. Bueno, y podríamos decir que hasta aquí serían todas las aplicaciones, pero luego podríamos abrir un nuevo mundo, que serían pues las plataformas de aprendizaje o webs para encontrar recursos, algo como un poco más amplio, ¿no? Sí, esto ya es inmenso, sobre todo webs. Plataformas de aprendizaje, bueno, yo recomiendo, o sea, a mí me gusta mucho Coursera porque fue la primera que conocí. Hay algún curso de la Berkeley que a mí me encantó, el de improvisación de Gary Barton, ese me pareció genial. Pero hay otras, edX, Udemy. Me parece edX también es de universidades de prestigio. Udemy son más cursos pues en el estilo de lo que tengo en el canal. Pero bueno, las tres están muy bien. Hay alguna más, pero esas son como muy interesantes. Y luego webs, hay de todo, Muchísimas. muchísimo. Yo siempre recomiendo entre 88 teclas porque me parece que es muy completo para un pianista. Yo desde que la he descubierto estoy encantado y ando bastante por ahí, o sea que también me podéis hablar por ahí. Pero bueno, hay muchas más. MusicNet Materials para análisis de partituras, es muy interesante y muy amplia también. Y incluso tiene vídeos en YouTube de análisis de obras. Bueno, pero esto no sería solamente para pianistas lo que estás comentando, ¿no? Sería para cualquier tipo de músico. Sí, ahí hay un poco de todo, sobre todo enfocado al análisis, pero hay muchísimo de piano y tiene vídeos, como he dicho, en YouTube. Así que nada, es una página que tiene de todo, pero hay muchas más. Teoría.com, La Belleza de Escuchar, que a mí me gusta mucho, que es un blog. eh, Muchísimas que se pueden recomendar y seguro que conocéis muchas más. Así que bueno, ahí a lo mejor no nos extendemos tanto, es un poco investigación personal, pero vamos, estas que hemos nombrado está muy bien. Oye, y hablando antes de grabar, ¿qué ha pasado con la sección de Caco? ¿Se ha grabado por fin la sección de Soul o no? Sí, llevábamos meses Sí. pendientes para saber qué pasaba en la película de Soul y por fin hoy Kako nos va a desvelar cómo es la peli. Qué bien, vamos a ver. Hola Kako, bienvenido, ¿qué tal? Ya te echaba de menos. Hola Eva, yo también te he echado mucho de menos. ¿Cómo estás? Pues bien, tengo muchas cosas que contarte, Aquí. pero creo que vamos a pasar directamente al tema que te traigo hoy en celulosa y celuloide. Vale, ¿qué me traes? Pues en la parte de celulosa te traigo la etimología de la palabra ritmo, que habíamos hablado del origen de la palabra música, que yo pensaba que era un buen sitio por el que empezar, y también me había apuntado, pues vamos a hablar de ritmo, que es como el otro pilar de la música. Bueno, habíamos empezado por piano, luego música, y yo quería que el siguiente fuera ritmo, pero lo habíamos ido posponiendo porque también habíamos pospuesto hablar de soul. O Y sea también que... vamos a hablar hoy de soul. Bien, o sea que hoy Hoy es día de vamos a posponer cerrar- cosas. Hoy vamos a cerrar todo lo que se había quedado abierto. Me alegro. Ritmo, bueno, no tiene una etimología muy complicada, viene del latín ritmus, que viene del griego rusmos, Rusmos. hasta aquí todo normal, que viene de una raíz proto-indoeuropea que suena algo así como sriu. Ya no se De parece ahí tanto. ya, bueno, es que tuvo mucho tiempo para evolucionar. Y que significa algo así como fluir. Ajá. De ahí, de ese sriu, nos viene stream en inglés, nos viene río en castellano, Ah, o vale, nos eso es viene bonito. reuma, Ajá. Reuma es que fluir. es el flujo de los humores que van por dentro del cuerpo. Vale, vale. Y de ahí vino el fluo, el verbo latino fluo, que en castellano es fluir también. Vale, o sea que todo eso está relacionado. En realidad el ritmo va de eso, ¿no? De fluir, de ir con la corriente, de mantenerse a un mismo ritmo, a una misma cadencia, igual que el agua al pasar.
En realidad es muy bonito. Sí, la verdad que es como muy poético el recorrido a veces de las palabras, ¿no? Sí, pero si quieres pasamos ya al celuloide, Vale, que llevas... Llevo posponiendo esto mucho tiempo. Entonces, hoy mucho hablamos de tiempo. Soul, ¿de verdad que hablamos de Soul? De verdad, vamos a hablar de Soul, de verdad. Vale, pues ¿qué me cuentas de Soul? Tengo mucha curiosidad. Bueno, pues Soul es una película muy bonita que os recomiendo a todos ver. Está en Film Affinity, en 7,5, Internet Movie Database un 8,1 y en Disney Plus. ¿De qué año es Soul? Hasta el próximo... No, era broma. Soul es del 2020, es una película de Pixar y al protagonista, que es un músico de jazz, le pone la voz Jamie Foxx, que ya hablamos de él cuando hablamos de la película Ray, porque era el protagonista también, que hace de Ray Charles. Y es muy interesante esta película porque los animadores usaron archivos MIDI de grabaciones reales del compositor de Soul, John Batiste. ¿Qué son los archivos MIDI? Bueno, tú seguro que lo sabes, pero a lo mejor hay son gente... archivos de audio como más simplificados, digamos, ¿no? Pero Eso es. La gente que a lo mejor nos está viendo o oyendo sí que lo sabe, o a lo mejor no sabe exactamente cómo surgieron. Cuando la informática todavía estaba en pañales, digamos, o el sonido digital estaba en pañales, grabar un archivo de audio ocupaba mucho espacio en el disco duro, muchos bytes, muchos megas. Y en aquel entonces tampoco estaban los ordenadores como para desperdiciar espacio. Entonces, en vez de grabarte una pista de audio normal como la que estamos grabando ahora nosotros, muchas veces lo que se hacía era grabar, digamos, la posición de las notas y su duración para crear una melodía. Era exactamente casi como un pentagrama con sus notas, como si tuvieras la partitura. Y luego dársela al ordenador para que él la tocara con sus instrumentos. Él sabía que este do tenía que durar una blanca, este mi una corchea, y lo interpretaba. Y además podía interpretarlo con diferentes instrumentos que él tenía. Tenía piano, tenía flauta, tenía órgano, tenía... Pues como los organillos estos que todos hemos tenido o que hemos jugueteado. Sí, como muy simplones y unos sonidos como muy característicos. Donde más podemos escuchar este sonido MIDI es porque, bueno, sí que lo de los tecladitos es muy habitual, pero a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sí, por ejemplo, estuvieron muy de moda en los principios de los 2000 más o menos o así, con los politonos. Ah, es verdad. Los móviles. Los primeros tonos de móvil. Los primeros tonos de móvil eran sonidos MIDI y los politonos eran sonidos MIDI de varias pistas, que a lo mejor tenías una pista en piano, otra pista en no sé qué. Bueno, o a lo mejor ni siquiera eran todas en el mismo instrumento, pero podían tocar varios instrumentos a la vez. Esos eran sonidos MIDI. ¿Qué pasa? Que tú un sonido MIDI lo puedes tener, lo puedes componer para que el ordenador lo reproduzca, pero también lo puedes grabar, que es lo que hicieron en Soul. Cogieron al compositor, que también es pianista, y lo pusieron a tocar las canciones que salen en Soul. Vale. Entonces, eso se registró en el archivo MIDI para saber exactamente cuánto duraban las pulsaciones de las teclas. Vale. En cada momento que las tocaba. Para luego en la animación que encajara exactamente cuando el personaje tocaba esas mismas teclas. O sea, era simplemente por facilitar el trabajo de unir el sonido con la imagen. Eso es. Ellos tenían el sonido de ese mismo compositor e intérprete que había tocado esa canción, pero es que además tenían la grabación en MIDI de cómo lo había tocado, de cuánto había durado exactamente la nota en el teclado. Vale. Y en qué momento había empezado a pulsarla y en qué momento había soltado la tecla, y pudieron sincronizarlo perfectamente. Me puedo imaginar que el trabajo de animar eso es larguísimo y aburridísimo, porque es como muy al detalle, claro. Pues bueno, supongo que para quienes lo hicieron sería también muy bonito y un reto, porque además te voy a decir que usaron 80 cámaras GoPro que las pusieron alrededor de John Batiste, el pianista,
para grabar el movimiento de sus manos, de su cuerpo y luego trasladarlo al personaje protagonista de Soul. ¡Qué locura! 80 cámaras también, es presión para el que está tocando, y 80 cámaras es que no te permiten, vamos, ni que se te vaya un dedo, ¿eh? Pues luego, si ves la película, yo creo que queda muy bien porque sí que está es muy realista cómo lo toca sin dejar de ser una película de animación, Uh-huh. con sus pequeñas exageraciones y sus libertades, pero no te llama la atención porque sea falso o porque esté trampeado. Queda muy Vale. bien. Claro, es lo más real posible. ¿Qué más nos cuentas de Soul? Así curioso. Pues esto es lo que os podía contar. Eso, que tiene muy, muy buenas notas. En Film Affinity es un 7,5 y en Internet Movie Database es un 8,1. Y que eso está en Disney Plus porque es de Pixar. Uh-huh. A mí me gustó muchísimo. ¿Qué nota le pusiste tú? Pues no lo sé, pues me imagino que un 7 o un 8. Vale. Además, después de todo lo que nos has hablado de ella o no nos has hablado de ella, entendía que te iba a gustar y que la peli era buena, pero bueno, me quedaba un poco la duda de saber tu opinión personal. Pues muy interesante esto que cuentas, sobre todo estoy dándole vueltas todavía a lo de que te graben 80 cámaras GoPro, ¿sabes? Me parece... A ver, evidentemente en una película medios hay muchísimos, pero se nota que dijeron, queremos hacer esta parte de esta manera porque queremos dedicarle... no sé si el máximo tiempo o la máxima realidad a algo que luego se va a trasladar en animación. Sí, y nosotros nos ponemos nerviosos con una cámara. Pues imagínate. Así que con 80. Un día hacemos la prueba y nos ponemos 80 cámaras alrededor y ya está. Si nos las financia GoPro, ¿eh? Hola, GoPro. Pues nada, Kako, muchísimas gracias por contarnos Soul. Y nos vemos a la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy hemos hablado de herramientas y aplicaciones para músicos, de capital cultural, de Soul y hasta de un cencerro. Gracias por estar ahí. Feliz Navidad y, como siempre, a seguir estudiando. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.